Muy bien, bueno, ahora tenemos el tiempo de la palabra de Dios y viendo qué ejemplo iba a traer hoy en esta mañana, de una madre que sí, ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero el tema que traigo es madres con propósito. Una madre con propósito. Lo que acaban de ver ustedes de los sketches, de la lectura, han hablado, y hasta el libro de Proverbios lo dice, lo que es una madre, lo que significa una madre para una persona, un ser humano, una madre presente, una madre con propósito, una madre que mira mucho más allá de lo que es su persona, de lo que es ella. Creo que decir la palabra resignación es lo que tienen la mayoría de las madres. Resignan sus estudios, resignan sus quehaceres, resignan sus labores afuera, resignan muchas cosas con el simple hecho, decir la palabra simple no es simple, que tengan el propósito por los cuales Dios las ha puesto en ese lugar. Una madre con propósito, una madre que piensa en sus hijos. Yo digo que están invirtiendo en la vida de esos hijos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de muchas madres con propósito, pero hoy voy al caso específico que nos llama la atención porque es un caso muy llamativo y que irónicamente su nombre se registra muy pocas veces en la Biblia. Sin embargo, esas pocas veces en que se registra, el nombre de esta madre es suficiente para mostrar que cuando una madre vive en el propósito de Dios, termina Dios usándola para activar el propósito de Dios para ella y para sus hijos, para su descendencia sobre los hijos. Y este es el caso que vamos a encontrar en el libro de Hebreos 11:23, y el caso es la madre de Moisés. ¿Qué significa esta mujer en la Biblia? ¿Qué eventos fueron tan significativos que aún 2 veces nomás la podemos encontrar en la Biblia la lectura? Allí en Hebreos 11:23 nos habla de esa mujer importante, ya sabemos su nombre, ya lo voy a decir también, y ya hemos hablado en otras oportunidades de ella, pero lo que quiero resaltar en esta mañana es el propósito por el cual Dios la usó. 11:23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, primeramente por todas las madres que están acá presentes, también por esta madre que hoy vamos a hablar, que tuvo un propósito en la vida y ese propósito lo llevó a cabo. Y el fruto de ese propósito, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, la negación, la inversión que hizo fue tan llamativa que cambió la historia. Pedimos tu bendición por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Acá vamos a encontrar unos elementos fundamentales en la vida de Moisés, que fueron construidos, que fueron elaborados a través del sistema de crianza que desarrolló su madre, que trató de cumplir con la responsabilidad que Dios puso en su vida, que era la de criar hijos. Hoy en día llama mucho la atención que la mayoría de las madres están saliendo a trabajar. Si bien la Biblia en el Antiguo Testamento le dejaba a la madre encargada de la crianza de los hijos y del cuidado de la familia, hoy la mayoría no la pueden hacer porque tienen que salir a trabajar. Pero voy a hablar igualmente porque le toca a las dos partes, ¿no es cierto? Es muy importante lo que nosotros vamos a hablar. Dice en el versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que acabamos de leer de este versículo del 23 al 27, yo diría que es el fruto de la madre. La inversión que hizo esa madre. No sabemos cuánto tiempo lo crió, cuánto tiempo lo tuvo en casa, pero es cierto que Moisés, siendo ya grande, como dice el versículo 24, escogió el amor de Dios, escogió al pueblo de Dios, escogió no ser hijo de la hija del rey Faraón, negó la parte económica de comodidad para él. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual él se comportó de esta manera? Es bien claro que acá hubo una influencia y un propósito que fueron acertados. Y no solamente con Moisés, voy a explicar un poquito más adelante también. Muchos hemos escuchado oír de Moisés, pero poca gente conoce la historia de su madre Jocabed. ¿Y quién era esta mujer? La Biblia no menciona mucho su nombre, lo vemos 2 veces registrado el nombre de ella en las Escrituras, pero en Éxodo capítulo 6, versículo 20, Éxodo 6, 20, lo que hoy voy a volver a repetir el título, es la influencia y el propósito de una madre. Mucha gente dice, o el marido puede decirlo, o pueden decirlo hasta los hijos, mamá no trabaja. Han escuchado esa frase, ¿no? Algunas que no tienen una labor fuera de casa, no tienen trabajo, que van a ir a hacer un trabajo secular, dice, mamá no trabaja. Hasta el esposo puede decir, yo salgo a trabajar, pero ella no. El propósito bíblico, desde el libro de Génesis en adelante, la actitud de una mujer, de una madre, es educar a sus hijos y cuidar su hogar. Las que trabajan dirán, pero pastor, ya está ese tema agotado. Sí, lo sé, pero no le podemos sacar responsabilidades a esa madre. No tampoco le podemos sacar el privilegio, que está haciendo doble esfuerzo, porque está haciendo la parte de un hombre y está haciendo la parte de una mujer también. Pero lo primero es lo primero, y acá en Éxodo capítulo 6, versículo 20, dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Acá podemos ver una de las 2 referencias de esta gran madre que se llamaba Jocabed. Dice que Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual le dio a luz a Aarón, a Moisés. También nombra más adelante a María o a Miriam, ¿sí? El número 2659. Podemos ver la segunda referencia donde se encuentra registrado por segunda vez el nombre de esta mujer. El número 2659 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio de luz a luz de Amram, a Aarón, a Moisés y a María, su hermana. Tuvo 3 hijos, como podemos ver aquí. ¿Qué responsabilidad, qué propósito tenía esta mujer? Jocabed fue una madre que cumplió su responsabilidad de madre aún en los tiempos más difíciles. Si ustedes conocen la historia, saben que en ese tiempo los egipcios los tenían a todos dominados
A los israelitas los tenían como esclavos y todavía hubo una ley que decía que todo varón nacido debía matarlo, debía destruirlo, y las parteras no le dieron mucho trance al principio a Faraón, y entonces él mandó a los soldados a matar a los varones. Porque el pueblo estaba creciendo mucho. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer enfrentó la ley del Faraón. Esta mujer y su esposo también vieron al niño hermoso. Ya Aarón era más grande, no iba a destruir, no lo iban a matar, pero sí a los recién nacidos. Esta mujer, en los tiempos más difíciles de Israel, no huyó de su responsabilidad de ser madre. Lo tuvo hasta que ya no pudo tenerlo más en casa. Ya seguramente el chillido de su llanto los demás lo podían escuchar y podían denunciarla. Así que todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Cuando ella agarró una canasta y la calefacció y luego puso al niño, y allí en el río la hija de Faraón lo encontró. Pero el plan de Dios estaba allí con ella. No desamparó a Jocabed, no desamparó a su hermana María, no desamparó a Moisés. Dios tenía un propósito. Y eso es lo que quiero en esta mañana que interpreten las madres principalmente que están acá. Dios tiene un propósito con tu hijo. Dios tiene un plan con tu hijo. Allí el esposo le ayudó, los hijos formaban parte de la nación de Israel, pero después que José murió, se olvidaron de la historia y pasaron a ser esclavos. El pueblo de Israel fue oprimido por el rey Faraón. Los esclavizaba, los maltrataba en gran manera, hasta tal punto de atentar contra la maternidad de las mujeres hebreas. Dice en Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. El Faraón, para limitar el crecimiento de Israel, intentó controlarlo por las parteras, pero no tuvo éxito. Entonces mandó al ejército. Esto no funcionó al principio. Finalmente el rey decretó aniquilar a todos los niños recién nacidos varones, echándolos al río. Esa madre tomó mucho riesgo. Ella podía haber sido detenida, a ella también la podían haber matado, a su esposo también. Podrían haber sido atentados contra ella, pero a ella no le importó. En la lectura de uno de los que estaban leyendo hoy, no importa qué clase de persona es el hijo, la madre es la madre. El propósito de empezar a reducir la población por parte del Faraón hizo que esta situación se viera a la vista de todos. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cómo podía Dios cambiar esta historia a bien de Él? Para que funcionara el plan de Dios. Ella se enfrentó al rey. Cuidó a su niño. Cuando no lo pudo cuidar más, lo puso en el Moisés que decimos hoy, ¿no es cierto? Por eso decimos Moisés. Y cuando la hija de Faraón lo encontró, lo adoptó. Pero ahí estaba su hermana María y dijo, yo te puedo conseguir a alguien que pueda cuidarlo y educarlo y destetarlo. Y ella dijo, bueno, ve, y fue a buscar a su propia madre. El plan de Dios estaba funcionando con la ayuda de esa madre que arriesgó todo.
aquí ya nos estamos dando cuenta que el plan estaba funcionando. Porque el plan del diablo era destruir, reducir, y eso es un plan que hasta el día de hoy funciona a través de Satanás. Reducir la población. Es un mandato cultural en el libro de Génesis que dice que se multipliquen. El mandato cultural es tengan hijos. El mandato de Satanás es no tener más hijos. Y a través de las leyes que nosotros conocemos, que no las voy a descifrar ahora en esta mañana, sabemos que el plan es reducir la población. El plan parecía que estaba funcionando hasta que Dios cuidó a ese niño. Y fíjense en qué pasa. De estar en una casa de los hebreos a pasar a palacio. Y en el palacio es educado por los mejores maestros. Sigue funcionando el plan de Dios. Preparó a ese niño en la mejor escuela y colegio del mundo habitado en aquel momento. Pero como leímos en Hebreos 11:23, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que lo había adoptado. Rehusó el palacio, rehusó la vida confortable. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón por la que Moisés tomó esta decisión? En Éxodo capítulo 2, están ahí cerquita, vayan conmigo por favor, Éxodo 2:1. Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Y después de ahí ya no lo pudo tener más. Pero legalmente, cuando la hija del faraón lo encuentra, se lo entrega a la propia madre, que podía destetarlo, que podía educarlo, que podía enseñarle. No podemos saber hasta qué edad lo tuvo. Pero seguramente, no sé, calculamos 6 años, 7 años. No lo sabemos. Pero sí sabemos que ella dejó impregnado en el corazón de Moisés quién era. Lo educó de tal manera que Moisés tuvo que elegir: o soy el príncipe de Egipto, o soy hijo de los hebreos, esclavos como ellos. ¿Cómo pudo tomar esa decisión tan drástica para su vida? Luego la historia continúa, ¿no es cierto? Él salió a ver a sus hermanos hebreos y viendo que un egipcio castigaba a un hebreo, lo mató y lo escondió. Y cuando se dieron cuenta, hasta los mismos hebreos le dijeron: ¿quién eres tú que vienes aquí a juzgar? ¿Eres nuestro juez acaso? Y él huyó al desierto. Se fue al desierto hasta los 40 años. Y allá fue y se casó con Séfora, tuvo hijos, y estuvo en el desierto y aprendió del desierto. ¿Qué 2 escuelas tenemos? 3 escuelas. La primera escuela, su madre. La segunda escuela, la hija de Faraón. La tercera escuela, el desierto. Tenía que aprender todas esas herramientas porque Dios tenía un plan para él. Tú y yo hoy sabemos el plan. Es fácil ver el final de la historia, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo ella no sabía cómo iba a suceder las cosas. Y no olvidarnos que ella tenía 2 hijos más. Y esos 2 hijos siguieron al Señor, sirvieron al Señor y estuvieron para el Señor todo su tiempo. ¿Quién fue que se molestó
¿Quién fue el que invirtió en la vida de esos 3 niños? Una madre con propósito. Mi propósito es criar a mis hijos y enseñarles la palabra de Dios. Los primeros años de crianza son muy fundamentales, como lo vamos a ver más adelante, y a lo largo los hijos tienen una ventaja. Si aprenden la palabra de Dios, tienen más ventaja que los demás. Están aventajando a los demás. Mientras estaban los jóvenes, decía, hace 6 años eran todos chiquitos. Y los niños, hace 6 años eran más chiquitos todavía. Ahora están creciendo. Ya tienen una altura, ya tienen otra voz, ya tienen otro desarrollo. Benditos sean que están en la casa de Dios, que están eligiendo entre el mundo y Dios. Y eso lo van a seguir haciendo todo el tiempo de su vida. Pero qué importante es la influencia de una madre en los años primeros. En Romanos capítulo 13 dice que por lo general los cristianos debemos obedecer la ley del Estado, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero también dice la palabra del Señor que si es contra el Señor, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si hay leyes que van contra la voluntad de Dios y los mandamientos del Señor, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, tenemos que cumplir con nuestros compromisos en esta tierra. ¿Cómo hizo esta mujer? ¿Cómo se atrevió a enfrentar la ley? ¿Cómo se atrevió? Y hay una sola contestación: el amor de una madre. El propósito por la cual Dios la eligió, la estaba cumpliendo. Ver a sus 3 hijos en el ministerio, ver a sus 3 hijos sirviendo al Señor, todo esto parecería una película. Hay una película que dice El Príncipe de Egipto, no es tan bíblico, tan llevadero, pero no está hablando de la madre, está hablando de Moisés. Pero nosotros somos el fruto de nuestra madre, de la inversión que se hizo en nosotros, los que tuvimos el privilegio de tener nuestra madre. En este sentido, Jocabed hizo algo que todas tienen que hacer. ¿Saben? Muchas veces suele ocurrir que cuando vemos los hijos crecer, queremos nosotros dominarlos como si fueran pequeños, pero van creciendo. Y cuando van creciendo vemos que van distanciándose de nuestras enseñanzas y toman las enseñanzas que ellos quieren, porque todos los días van a tener que elegir algo. O hago lo que me enseña mi madre o mi padre, o hago lo que yo quiero, lo que el mundo me enseña. Bueno, acá tenían oportunidad de tomar el camino que querían, pero los 3 tomaron el camino más difícil, que es servir al Señor. La vida de Moisés, que nosotros conocemos, fue un gran líder y llevó 1,5 millones de israelitas por el desierto durante 40 años y todavía Dios le negó la entrada a la tierra prometida por un error que cometió. Aarón, hermano de él, siendo el sacerdote, le hizo ¿cómo se llama? Un becerro de oro para que los israelitas adorasen. María habló mal de su hermano, el líder, y quedó muda por un tiempo, porque ella habló mal del líder. Cometieron errores, sí,
pero siempre eligieron el mejor camino, que era el camino de servir a Dios. La pregunta, ¿en cuál camino, mamá, vas a instruir a tus hijos? ¿Dónde vas a influenciar a tus hijos? Recuerdo hace unos años atrás, con mi esposa, teníamos una cuñada que enviaba a sus hijos a los bailes. ¿Te acordás, Virginia? Ella prefería, antes que vayan a la iglesia, que vayan a los bailes. Porque ellos tienen que conocer todo. Uno de esos hijos está en la droga, pero tan metido, que tiene la edad de nuestros hijos, pero es un tonto grande, porque nunca se acomodó. Parecía que se acomodaba, no se acomodaba, se acomodaba, no se acomodaba. La verdad es una tristeza. Es un sobrino de nosotros. Recuerdo también cuando teníamos un asado familiar, que los tíos le hacían tomar alcohol. Le hablaban de los bailes, le hablaban de las mujeres, y ni siquiera tenía la mayoría de edad. Siempre inculcándole que vayan por el camino equivocado. Y esos niños estuvieron en nuestra escuela dominical. Él, su hermana, recibieron a Cristo cuando eran niños, los padres, no tanto el padre, porque el padre, hermano de Virginia, era una persona que ama al Señor, no sé hasta qué punto en este momento, pero esa mujer impulsaba a su hijo a la maldad. ¿En qué camino, mamá, tú quieres que tu hijo crezca? ¿En qué lugar crees tú que él debe estar? La historia nos dice que efectivamente donde estaba el niño, en esa canasta, en ese río, no estaba atado a ningún lado, estaba en el río y viajaba en el río, pero María lo controlaba de lejos y llegó a la playa donde estaba la hija del faraón. Irónicamente llevó al bebé a esas manos del enemigo, al último lugar donde hubiéramos pensado que estaría a salvo. Pero estando en el peor lugar, Dios actuó porque tenía un propósito con ese bebé. Dios sabe lo que hace precisamente allí donde el niño recibió protección y cuidado y fue educado en la mejor escuela. El niño que tenía que haber muerto, tenía sentencia de muerte por su supuesto abuelo, debía haber muerto, pero su madre arriesgó su vida. ¿Cuál era el propósito de Jocabed? Que mis hijos sigan el camino del Señor. Yo les voy a enseñar la ley del Señor. Yo los voy a educar en el camino de Dios. Y cuando ellos sean grandes, tengan que tomar su responsabilidad, ¿qué es lo que van a elegir? ¿Qué camino vas a enviarlos tú? ¿Por qué lugar quieres tú que transiten tus hijos? Tú tienes que entender la naturaleza de tu misión y proponerte sembrar en la mente y en el corazón de tus hijos que ellos deben temer a Dios sobre todas las cosas. Si no lo entienden así, no está entendiendo la naturaleza de tu misión. Si no entiendes esto claro, entonces la naturaleza de tu misión se va a distorsionar y vas a permitir que Él elija. Mucha gente dice, y es un dicho popular, que no tenemos que traer a los niños a la iglesia, que ellos cuando sean grandes que elijan. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Plantarían un árbol ustedes y lo dejarían sin tutor para que crezca como se le antoja? ¿Que elijan su sexo siendo niños? Un árbol sin tutor crecerá arrastrado en el piso, torcido, y no dará fruto como corresponde, porque no había quien lo instruyera.
no había un tutor. Mamá, tú eres ese tutor. Dice en Salmo 127:3, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Los hijos no son un accidente, son herencia de Jehová. Y Dios te dio esa herencia, por lo tanto tienes que valorarla y tenerla en alta estima como Dios quiere que la tengas. Y lo primero que tienes que preocuparte, mamá, es transferir primero toda la fe y el temor de Dios en la vida de tus hijos. No permitas que el mundo hable más fuerte que tú. Yo sé que el horario de una madre hacia los hijos hoy en día está muy reducido. En algunas, imposible casi de verlo. Pero no te olvides que tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Y si tú obedeces al Señor, si tú estás siguiendo al Señor, si tú tienes temor del Señor, las horas que pasan en el liceo, en la escuela, en la UTU, en la calle, que son muchas más horas que tú lo tienes en casa, tú tienes que invertir con mucho esfuerzo y hay algo que no puedes olvidar, que es la oración sobre tus hijos. ¿Sabe lo que hizo Jocabed? Jocabed llegó el tiempo de destetar a Moisés y tuvo que hacer lo peor que pudo hacer una madre. ¿Qué tuvo que hacer? Entregárselo a la hija del faraón. Pero no se lo entregó a la hija del faraón, se lo entregó al Señor. Ella hizo lo humanamente posible con transferirle su fe, de decirle quién sos. Tú sos hijo de nosotros, de los hebreos, y Dios tiene un plan para este pueblo. No te olvides, hijo, de esto. Se lo lleva a la hija del faraón, pero se lo deja en las manos del Señor. Cuando tú lo ves salir a la escuela, al liceo, a la UTU, a la facultad o al trabajo, ¿qué haces tú en oración? Entrégaselo al Señor. Sabes tu mamá que si tú no estás criando a tus hijos, entonces tristemente lo está haciendo el mundo. O está haciendo la televisión, o lo está haciendo la pantalla. Y le va a enseñar cosas que tú ni imaginas que existen. El Internet es uno de los enemigos más grandes de las madres, porque son más amigos de todo lo que encuentran en Internet que de ti, que sos su mamá. Trata de inculcarles a ellos el amor a Dios. Háblale cuando se están vistiendo. Está bien que vayan con una faldita cortita al liceo. Una las ve en la calle y no puede creerlo, después aparecen, violaron a fulana, violaron a... ¿Por qué te viste de esa forma? No es la culpa de todos, pero tenemos que enseñar que no debe ir vestida como el mundo. No debe hacer nada que el mundo pueda parecerse a ellos. Ellos tienen que estar lejos del mundo. Y todo lo que parece mundano, si dejamos que nuestros hijos lo tomen, ellos son una esponja y van a absorber lo que dicen los compañeros, lo que dice el amigo del mundo. Tú se lo dijiste 20 veces y no te hicieron caso, pero una sola vez que se lo dijo a alguien afuera, le hicieron caso. Siéntalos, háblales. Jocabed entendió su misión. Una madre con propósito. Una madre que tenía un desafío delante de ella. No la vemos haciendo ladrillos, que seguramente su esposo Amrar tenía que hacer.
porque era lo que tenían que hacer los israelitas. No estaba haciendo ladrillo, no salió a trabajar, pero tenía un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios era criar a sus hijos en el temor de Dios. Y tuvo esos 3 preciosos hijos, y los 3 mantuvieron su fe. Dios la recompensó por lo que hizo. ¿Qué satisfacción más grande para una mujer cristiana ver que sus hijos siguen su camino, siguen en la iglesia, eligen estar en la reunión de jóvenes? Si hay alguna actividad que los pueda incluir, vas a elegir que se vaya a un cumpleaños o que se vaya a la iglesia. ¿Dónde tú quieres que tu hijo o tu hija se desarrolle como persona? Porque van a crecer y van a volar. Y ese tiempo ya no vas a tener autoridad sobre ellos. El tiempo de la inversión es ahora mientras tú lo tienes. Y seguramente cuando son grandes y vuelan y toman sus caminos, también tú vas a estar ahí. Madre no es solamente cuando los hijos son chicos y están en casa. Madre siempre. Madre vas a ser siempre. Aunque tengan 50 años, aunque tengan 70 años, aunque sean los años que tengan. Tú puedes ser mayor, tus hijos pueden ser mayores, pero tú puedes hacer algo por ellos. Jocabed acá nos muestra con su ejemplo que ser madre para ellos implicaba, escuche bien, renunciar a sus deseos personales, renunciar a sus prioridades, porque su prioridad eran sus hijos. No la vemos ella saliendo a un baile y dejando a sus 3 hijos en casa. No la vemos a ella disfrutar la vida y no incluir a sus hijos. No, ella los trajo y Dios le dio la responsabilidad. Sin embargo, ella tenía algo en claro. No eran sus hijos, eran de Dios. Recuerdo una vez que estábamos con mi esposa ahí en Piriápolis y para llevarle un obsequio a mi padre, yo ya conté esta historia, capaz que alguno dice otra vez, pastor, está contando, se olvidó. Decía, mis hijos, ¿cómo era? No son mis hijos, son de Dios, son de la vida, ¿no? Mi padre recibió ese mensaje, era más largo, no me acuerdo bien cómo era, pero era un póstercito donde decía que no son de nosotros, que Dios nos prestó a los hijos y algún día la vida se los va a llevar, ¿no? Él estaba malísimo conmigo, hasta del púlpito me daba por la cabeza, por lo que yo había hecho. No, yo soy el padre. Y yo casado con Virginia, estaba en los bancos y decía, y si tengo que bajar y dar una bofetada a ese que está sentado, se la doy. Es verdad, pero él decía, criticándome, que los hijos no son de uno para toda la vida. Mira, yo tengo experiencia, ¿no? Tengo 3 que volaron. Cada uno está en su nido. Y los miramos de lejos con mi esposa. Los observamos, hablamos con ellos, les aconsejamos, hacemos algo. Pero más de eso no podemos hacer, porque ya no tenemos autoridad sobre ellos. Los hijos vuelan. Pero mientras tú lo tengas en tu poder, haz como esta mujer que invirtió todo lo que tenía para cimentar su corazón en la fe de Dios por el propósito que Dios le había elegido. La historia de ella es fascinante. Diríamos, como muchas veces dijimos, 2 veces en la Biblia la nombran. ¿Qué historia vamos a inventar de ella? No es lo que dice de la persona que está haciendo, dice del fruto que tuvo. ¿Me están entendiendo? Siempre digo lo mismo, los hechos hablan más fuerte que las palabras.
tu testimonio, tu vida, tus frutos, es lo que yo veo, lo que tú ves y lo que tú ves de mí. Lo que yo hablo, o lo que tú hablas, o lo que el otro habla, eso no interesa cuando los hechos son más fuertes. Y si yo veo que nuestros hijos están creciendo en los caminos del Señor, y aún nos ponemos bravos cuando no quieren seguir el camino del Señor, los frutos hablan más fuerte que las palabras. Y sabes una cosa, mamá, te están leyendo todo el día, te están observando, te están juzgando, están viendo tu actuar, están viendo tu relación con Dios. Tú quieres que ellos tengan una buena relación con Dios, pero tú capaz que no. Te ven agarrar la Biblia y leer, te ven llamar y decir, vení, vamos a sentarnos un rato, apagar todos los equipos, vamos a sentarnos, vamos a leer la Biblia. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Te quiero explicar algo. Capaz que nunca le explicaste la vida de Moisés. Llamalo y decirle, vení, sentate, te voy a contar una historia bíblica. Y la historia es esto. Moisés tenía todo el derecho de ser el príncipe de Egipto. Tenía todos los bienes que podía soñar. Podía tener el mejor puesto que jamás había soñado. Pero tuvo que elegir. Y cuando eligió lo que a Dios le agradaba, no lo que le convenía. Y a ti te va a pasar lo mismo. Tus hijos pueden elegir o lo que les conviene o lo que Dios quiere de ellos. Cada uno de ustedes, algunos ya entraron en facultad, otros están en el liceo todavía, los chicos van creciendo y van contestando esta pregunta: ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces tú lo vas orientando. Bueno, tú puedes hacer esto y lo otro. ¿Qué pasaría si Dios los quiere en su ministerio y no quieren que sean médicos ni tengan alguna labor específica? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría de Moisés, que siendo el príncipe se fue a cuidar ovejas al desierto? ¿Qué pensaría Aarón y María, sabiendo que su hermano se escapó porque mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto? Pero dentro de toda esa locura, los años pasaron y Dios tenía un propósito de elegir a Moisés para llevar su pueblo a la tierra prometida. Tú no sabes qué va a hacer Dios con tu hijo o con tu hija. Pero hay algo que te dije hoy, te lo vuelvo a repetir. Jocabed no dejó en las manos de la hija de Faraón a su hijo Moisés. Lo dejó en las manos de Dios. ¿Ustedes creen que ella no oraría, no pediría a Dios por su hijo que está en el palacio? ¿Creen ustedes que sabiendo que él va creciendo y que se va haciendo hombrecito y escuchar la noticia de su hijo, no poder abrazarlo, no poder tenerlo, pero puedo orar por él? Madre, vas a tener la recompensa si haces el trabajo que Dios te dio. En otras oportunidades le hablamos a los varones que no tienen que lavarse las manos de la educación de su familia, lógicamente. En otras oportunidades, ni el padre o en las reuniones de varones decimos que el varón es el sacerdote del hogar, etcétera, etcétera, que no viene al caso para honrar hoy a la madre. El hombre tiene su lugar en el hogar, pero la madre también tiene su lugar. Y yo creo que más importante, la inversión y la negación que haces de tu vida para inculcarles el camino del Señor. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por las madres que están acá, gracias Señor por su interés de invertir en la vida de sus hijos.
Y a pesar de todos los inconvenientes que puedan haber, a pesar de este mundo que los atomiza con sus pecados, puede haber padres y madres orando para que sus hijos no sean contaminados con el mundo. Escucha las oraciones de estas madres. Escucha las oraciones de su corazón. Escucha lo que lamentarían ver a sus hijos fuera del camino. Y a aquellas que no los tienen en el camino. Escucha sus ruegos y que ellos puedan volver al camino del Señor. Tenemos de todo en esta congregación. Hay madres con hijos pequeños, madres con hijos grandes, madres con hijos adolescentes, hijos que están en el camino, hijos que no están en el camino. Hay una mezcla de varias cosas acá. Pero como Jocabed hizo, instruyó a sus hijos en el camino, pero no dejó de apoyarlos en oración por haberlos entregado a ti. Oh Dios Santo, que tú hagas de esta generación de pequeños que van creciendo los futuros siervos que lleven adelante la obra, sea donde tú quieres que sea, pero lo hagan conscientes de que aman a Dios por la enseñanza de sus madres. Pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.